El oportunismo es aprovecharse de las situaciones y de la gente de forma egoísta, sin que importen las consecuencias. Las oportunidades son cosas buenas, pero el que persigue oportunidades de manera muy codiciosa peca de oportunista. Se trata de un enfoque egocéntrico y egoísta de las situaciones, en el que el oportunista no tiene en cuenta cómo se pueden sentir los demás. Esta es la historia de Héctor, un humilde joven que trabajó desde muy pequeño ayudando a su padre, quien desempeñaba su oficio como ayudante de maestro de obra. De este modo ayudaba a su humilde familia para salir adelante. A medida que Héctor iba creciendo, se fue especializando más en este oficio, llegándose a convertir en uno de los solicitados, hasta que de pronto se le presentó una oportunidad que no podía desaprovechar. Un hombre con grandes recursos quería contratar sus servicios para que le construyeran una casa. Héctor no lo pensó dos veces, pues el pago realmente era bueno. Es así que decidió ser partícipe de este proyecto, sin imaginar cómo le pagaría a este hombre. Héctor, el menor de 5 hermanos, desde que era muy pequeño acompañaba a su padre cuando él iba a trabajar. Le llamaba mucho la atención la labor que él desempeñaba construyendo casas. Es ahí donde empezó su atracción hacia este oficio. A medida que iba creciendo, iba ayudando a su padre en lo que podía, debido a la atracción que sentía hacia este oficio y debido a que su padre ya estaba entrado en años. Ya su padre estaba feliz de ver a su hijo, que le brindaba mucho apoyo, pero sobre todo le hacía feliz que sus ratos libres no los desperdiciara, porque en realidad su hijo realizaba actividades que eran productivas. Los años pasaban y cada vez Héctor ayudaba más y más a su padre. Gracias al oficio que ellos tenían, podían llevar dinero a su hogar, el cual les servía para adquirir alimentos y solventar los gastos que generaba su familia. Cuando Héctor terminó la escuela, decidió ayudar a su padre, trabajando como ayudante. De este modo podría aprender más de él y pasar momentos juntos. Él valoraba mucho la oportunidad que tenía al poder tener a su padre con vida. Héctor aprendió rápidamente lo que le enseñó su padre. Él era muy hábil, y los años pasaron y su padre ya no era el mismo joven de antes. Empezó a tener problemas serios en la columna, por lo cual debía dejar de trabajar, pues esto empeoraría más aún su condición. Héctor ahora sería el encargado de cumplir los compromisos laborales de su padre. De este modo empezó a trabajar en cada uno de ellos, desempeñándose exitosamente. Las personas que lo contrataron quedaron muy contentas por su trabajo y así fueron recomendándoselo a los demás. Su padre estaba muy feliz, pero al mismo tiempo triste de que no podía trabajar como lo hacía antes. Extrañaba de tener donde mantenerse ocupado. Estar en casa todo el día no era algo muy grato. Se sentía inútil, pero poco a poco, gracias a la comprensión de su esposa y familia, logró cambiar de parecer. Algunos de los hermanos de Héctor tomaron la decisión de empezar sus estudios, para lo cual ellos trabajarían y ayudarían, mientras que sus demás hermanos tomaron la decisión de trabajar y ayudar con los gastos en la casa. Sus padres estaban orgullosos de los hijos que tenían, pero sobre todo de cómo se apoyaban para lograr salir adelante. Héctor continuó trabajando y fue adquiriendo más conocimientos, llegando a ocupar un puesto como asistente de maestro de la obra. Su jefe estaba muy contento. Estaba totalmente satisfecho con su desempeño, por ello le subieron el sueldo, y cuando llegó a casa le contó lo sucedido a sus padres, quienes se emocionaron mucho por su hijo. Uno de los más grandes sueños de Héctor era lograr independizarse laboralmente y el poder brindar trabajo a otras personas. Los años pasaron y gracias a las recomendaciones que Héctor tenía y al dinero que había logrado juntar, independizarse laboralmente fue algo que se hizo posible. Solo obtuvo pequeños trabajos, a los cuales les dedicaba todo su esfuerzo, llegando a recibir elogios por parte de las personas que lo contrataban. Poco a poco, Héctor se hizo más conocido entre la gente, llegando cada vez a ser contratados para más trabajos grandes.
Héctor ya no se daba por abasto así solo. Ahora requería contratar personal para poder cumplir con las fechas que le establecían. Y poco a poco fue dando su trabajo a más personas. Y su pequeño negocio así empezaría a hacerse más formal. Así fue que formó su propia empresa, una pequeña que brindaba servicios de construcción. Esto haría que pudiera contratar personal de una manera más formal. Así sus futuros clientes se darían cuenta de que estaban tratando con una persona seria. A la pequeña empresa de Héctor le fue muy bien. Iba gozando de crecimiento y ganancias. Todo le permitía ayudar a sus hermanos con sus estudios y sobre todo a su familia, quienes por cierto estaban muy orgullosos de tenerlo como parte de ellos. Los años pasaron y gracias a toda la dedicación que ponía Héctor, se llegó a ser muy conocido y cada vez más grandes ingenieros requerían de sus servicios en diversas obras. Muchos de ellos le preguntaban dónde había adquirido estos conocimientos, pues la mayoría pensaba que había tenido algún tipo de estudio o preparación. Pero cuando Héctor les contó que había aprendido este oficio gracias a su padre, quien era un albañil así como él, todos quedaron sorprendidos, pues pensaban que tenía un gran don, que sí había sido explotado tan bien como lo estaba haciendo. Lograría cosas muy grandes, era algo que todo el mundo le decía y veía en su futuro. Gracias a su perseverancia pudo adquirir maquinaria y equipo para su empresa, lo cual le permitía seguir desempeñando sus actividades de forma exitosa, pero sobre todo ahorrando tiempo. A Héctor no le faltaba trabajo, por el contrario, él brindaba empleo a los demás. Varios meses después, una gran oportunidad se le estaba presentando a Héctor. Un hombre adinerado lo buscó, pues había escuchado buenas recomendaciones hacia él y se había interesado en contratar sus servicios. Cuando este hombre llamado Donald le contó acerca de su proyecto, a Héctor se le hizo muy innovador, pero sobre todo el pago que recibiría sería muy bueno, tanto así que decidió aceptar, pues creía que si ellos veían su gran desempeño, podría abrirse hacia nuevas oportunidades laborales. Héctor junto a sus demás trabajadores se mudaron hacia una de las zonas más exclusivas de la ciudad, pues allí se llevaría a cabo la construcción de esta enorme casa, la cual estaba dirigida por Donald, quien era el ingeniero. Héctor y Donald empezaron a trabajar mano a mano para hacer de este uno de los más grandes proyectos. Donald logró explicarle con detenimiento cada uno de los detalles que implicaría esta construcción, pero sobre todo cómo quería que fueran los resultados para que más adelante no se llevaran sorpresas, lo cual por supuesto sería revisado día con día. A Héctor le encantaban los retos y estaba decidido a hacer de esta su mejor obra con su mejor esfuerzo junto a sus demás trabajadores. De este modo transcurrió el tiempo, donde entregarían todo de sí para hacer de esta casa la más perfecta. Donald estableció un plazo de 3 meses para que esta casa estuviera terminada, pues su diseño y acabado eran un poco complejos, y pensó que este tiempo sería el apropiado. Las semanas transcurrían y la casa aún no estaba terminada, por lo cual Héctor decidió contratar a más personal para poder cumplir con los plazos establecidos. Donald estaba informado de las decisiones que Héctor tomaba, y después del descomunal esfuerzo, incluso yendo a trabajar los domingos, cumplieron el plazo. Donald quedó contento con el gran trabajo que había desempeñado Héctor junto a sus colaboradores, procediendo a hacerle el pago de la mitad que habían acordado, prometiéndole pagar lo restante en unos días. Pasaron los días. Donald no se acercaba a la empresa de Héctor, mucho menos le dio una llamada. Cuando Héctor lo llamó, Donald le respondía con alguna oración evasiva y le decía que pronto se acercaría a pagarle, que había tenido problemas con sus proveedores, que estaba a la espera de que le pagaran a él. Y a Héctor esto empezó a parecerle raro, por lo cual empezó a ir a su casa para realizarle el cobro correspondiente de los ya acordados pagos que tenía que hacerle.
pues con ese dinero debía pagarle Héctor a su personal. Cada vez que Héctor iba a cobrar, siempre le respondían que Donald no estaba, que no se encontraba, y de este modo fueron transcurriendo los meses en los cuales no había recibido el dinero que le debía, hasta que Héctor se enteró de que Donald se había ido junto a su familia de vacaciones a una isla paradisíaca. Aquella noticia lo disgustó, y aún más disgustado estuvo cuando fue a ver a sus trabajadores y se dio cuenta de que ellos estaban terriblemente disgustados porque sintieron que se habían burlado de aquel hecho. Tomaron la decisión de ir a casa de Donald y proceder a destruir la construcción que habían realizado. Todos estaban llenos de ira y rabia, se sentían burlados. Al llegar de su viaje, Donald se encontró con tremenda sorpresa. La casa estaba destruida. Intentó interponer una denuncia, pero no pudo hacerlo, pues todo el acuerdo que había tenido con Héctor fue verbal. Entonces comprendió que no debía burlarse, ni mucho menos aprovecharse del esfuerzo y trabajo de los demás. La persona falsa es aquella que nos engaña en su manera de actuar. Nos hace creer ser alguien que en realidad no es, por lo tanto es una persona hipócrita. Y este tipo de personas son precisamente las que no valen la pena. Esperamos que esta historia te haya dejado una importante lección acerca de por qué no es bueno actuar de mala fe, actuar con una mala intención, buscando ser un oportunista y sacarle partido a las cosas, pasando por encima de otras personas. La vida da vueltas, queridos oyentes, y a veces el karma puede llegar y hacernos mucho más daño del que imaginamos. Si este video les gustó, no olviden dejarnos un like para hacérnoslo saber y déjennos en la sección de comentarios su opinión respecto a qué les pareció esta hermosa historia. Además, si este video les gustó muchísimo, no olviden compartirlo con sus mejores amigos y familiares. Nos vemos en el siguiente video por su canal de siempre, Enigma.